Buenos días, mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente a otra clase de nuestra escuela dominical de nuestra iglesia. Como hemos venido hablando, hemos venido estudiando los anteriores domingos. Estamos en este momento con el Catecismo Menor de Westminster. Y en este momento, el día de hoy, nos corresponde la pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? La pregunta número 7 nos dice de la siguiente manera: ¿qué son los decretos de Dios? Y la respuesta que nos da el catecismo es la siguiente: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Entonces, esa es la respuesta que nos corresponde el día de hoy. Pero esto, ¿cómo viene enlazado a lo que hemos venido estudiando? Las dos primeras clases habíamos hablado sobre quién es Dios y habíamos salido con una sola verdad, que es: Dios es uno, es verdadero, es eterno, ¿cierto? Y la siguiente, pues estábamos hablando de ¿qué? De la Trinidad, que volvíamos a lo mismo. Son tres personas con el mismo poder y la misma gloria. Entonces, ¿cómo se conecta esta pregunta de qué son los decretos de Dios con las dos anteriores? Y esto nos lleva a contemplar lo que es o lo que ha hecho Dios. Si volvemos y revisamos la respuesta del catecismo, nos dice: los decretos de Dios son su propósito eterno, según su consejo de su propia voluntad, y en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a profundizar en un versículo que creo que recopila todo lo que está respondiendo esta pregunta, y para que nos vaya a quedar un poco más claro el tema, que es Romanos 11:36. Romanos 11:36 nos dice de la siguiente manera: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, para poder entender la pregunta de qué son los decretos de Dios, pues debemos entender primero que todo de quién son. Y como lo decía Romanos 11, pues vamos a iniciar como redundante con el inicio. De Él. ¿De quién son? De Dios. Diciendo que Dios es el único dueño, creador de todo lo que existe. Y nosotros somos simplemente unos administradores. Creo que en todo lo que hemos visto y cada vez que como que profundizamos más, pues comenzamos a entender y a comprender que nada es de nosotros. Que nosotros únicamente aquí estamos como administradores de todo lo que está dentro de la tierra. Y ahí es donde entramos a hacernos como la pregunta: ¿será que lo que tengo es mío? ¿Será que es mi casa? ¿Es mi tiempo? ¿Es mi dinero? ¿Es mi vida? Porque eso es lo que nos lleva actualmente la vida, a decir y a defender que todo es mío. Y esto es el peligro que podemos cometer cuando no entendemos que todo es de Dios, que todo es de Él. Entonces, el primer punto que estamos revisándolo
Si quieres pasamos por... Entonces acá estamos viendo los 3 puntos que estamos revisando. De Él, por Él y para Él, ¿cierto? Si seguimos en la siguiente, ya estamos entrando a qué es. Y esa es la advertencia que nos da. Que cuando no entendemos y no comprendemos, creemos que todo lo que hay acá, o todo lo que tenemos, es mío. Y en eso podemos caer, y en ese pecado podemos resbalar, porque no entendemos que es de Él. Entonces, ¿qué nos enseña? Si vemos el Salmo 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Desde un inicio vemos que todo apunta ¿a quién? A Dios. Una pequeña precisión en eso, o sea, cuando el versículo nos dice que no solamente son las cosas, recuerda que es el decreto, o sea, ¿por qué se hicieron las cosas? ¿Dónde nacen las cosas? Cuando entendemos que es de Él, o sea, ¿por qué la tierra tiene la forma que tiene? ¿Por qué los seres humanos tenemos cabeza, tronco y extremidades? Porque hay hombre y mujer. ¿Por qué la historia se dio como se dio? O sea, decreto tiene que ver con voluntad, voluntad tiene que ver con ley, porque lo que viene de Dios, es su voluntad, y lo que es su voluntad es ley. Es ley. Entonces, cada uno de los versículos que vienen ahora tienen que ver no con las cosas materiales o visibles, sino con todo. Con su voluntad. Fue decretado. ¿Qué son los decretos de Dios? Al final es un solo decreto, porque ese decreto está en la eternidad. Pero pilas con eso. Ok. Aquí es donde entramos a ver que las palabras del Salmo, que dice Salmo 24:1, habla sobre la plenitud. Y la plenitud no solo encierra la totalidad, que es lo que estaba diciendo el pastor, todo el contenido completo. El plan. ¿Sí? Todo el plan, toda su voluntad. Ahí es donde vemos que, digamos, estábamos como enfatizándonos mucho en lo que es terrenal, en lo que es de nosotros. No, en el resultado de la voluntad. Un ejemplo. Dios determinó antes de todas las cosas crear todo, darse a conocer un plan de redención, el pacto entre Él y Él para salvar al hombre. Lo que nosotros vemos es ahora el resultado de esa voluntad. Dice de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, la tierra, ¿quién es? De Dios. ¿Pero por qué? Porque Él la planeó, la ideó, la concibió. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo claro. ¿Por qué mi hijo es más mi hijo que el de mi esposa? Porque fue creado. Más que fue creado, primero estuvo en mi deseo, en mi anhelo, y no es producto de la casualidad. Fue un producto de la oración, de pedirle al Señor. O sea, yo lo siento de esa manera, y no solamente lo siento, sé que fue de esa manera. O sea, él no es producto de, ay, ¿qué pasó aquí? Una casualidad. Porque es todo un plan. Si todas las cosas están en decreto, o sea, el decreto antes de la fundación del mundo, igual voluntad, igual ley. ¿Para qué? Bueno. Entonces ahí es donde comenzamos a ver que todo lo que ha explicado el pastor es ¿para qué? Para poder comprender y entender que todo está hecho conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito, conforme a su deseo y anhelo. ¿Sí? Nada es casualidad. Nada de lo que hay en este momento es casualidad, ni siquiera nosotros que estamos aquí somos casualidad. Eso es plan de Dios. Y es lo que debemos comenzar a entender que no es nada de nosotros, sino que es un plan de Dios. ¿Sí? Ese es como el primer punto. Ahora vamos al siguiente, que ya es más enfocado por Él, a su propósito. ¿Sí? Dios tiene un propósito eterno. Dios lo planeó.
Dios lo creó. ¿Sí? ¿Y cuál es el peligro que podemos cometer cuando no comprendemos y no entendemos lo que realmente quiere Dios? Podemos creer que Dios creó todo y que en un momento lo creó y lo dejó funcionando y se fue. Eso es lo que podemos cometer como error, de creer que todo lo que Él hizo lo dejó ahí andando como si hubiera sido un relojero que le dio cuerda al reloj y lo dejó funcionando. Pero eso no es lo que Dios nos dice. Todo lo que ha hecho Dios tiene un propósito. ¿Para qué? Para la eternidad. Y Él lo sostiene, y es lo que debemos comenzar a entender y a comprender. Que Él no solo lo creó y lo dejó andando, sino que realmente Él está siempre sosteniéndolo. Que Él siempre está ahí cuidándolo. Que Él siempre ahí lo está guiando. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver más adelante. Porque todos los decretos que Él ha hecho, toda su ley la ha hecho ¿para qué? Para Él. Nada ha sido para nosotros. Si vemos Efesios 1:11, ¿cómo nos dice Efesios? Fuimos predestinados, ¿sí? Efesios 1:11. Fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es el decreto de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos comprender esto? ¿Sí estoy bien o me confundí? ¿Cómo podemos ver esto dentro de todo el propósito y el decreto de Dios? Dale. Así no se equivoquemos, acá estamos para eso, para aprender. Ya todo está planeado, o sea, ya todo está por el plan de la voluntad. Eso quiere decir que nada se está saliendo de las manos de Él. ¿Sí? Que es lo que queremos profundizar dentro de esto. De Él, por Él. Es que ya vimos los decretos de Dios, o sea, la voluntad. Dios ya hace las cosas. Ahora, por Él o su propósito es que ya las cosas tienen un fin. O sea, voy a hacer un ejemplo. Yo voy a Ahí está el versículo. En el versículo está la idea. Sí, voy a hacer una herramienta de trabajo. Pero esta herramienta tiene un fin, porque ya para eso lo creé. Es decir, yo hice de pronto un martillo, pero este martillo tiene un fin de que sea usado para golpear clavos, clavar clavos, y no para otras cosas las cuales yo no había planificado ni había designado. Es decir, que todas las cosas, incluso el ser humano, es creado con el fin de que sea para la gloria de Dios. Y entre ese ejercicio del propósito es que nosotros entendamos que nosotros hemos de glorificar a Dios, porque ese es el fin, ese es su propósito, porque esa es su voluntad. Sí, entiendo, ¿no? Según Sí, Efesios. y es eso, que todo tiene su propósito. ¿Sí? Todo estuvo predestinado desde un inicio. Volvemos a lo mismo, nada fue casualidad. El haber nacido no fue solo casualidad o solo que, pues tenía que nacer. No, tengo un propósito acá. Estando yo acá, tengo un propósito que Dios lo ha decretado desde un inicio. ¿Sí? Estar acá con ustedes en este momento, hablando de las Escrituras, enseñándolas, comprendiéndolas, no es solo por una casualidad de que yo haya llegado o haya nacido acá. ¿Cómo pudiéramos? Para nosotros es fácil entender. Yo lo digo porque cuando tú conoces de Dios, la ley o Jesús dice que las cargas son más suaves. Y esto es porque el Señor nos enseña a confiar en Él. Automáticamente en ese punto ya entiendo el versículo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Sencillamente confío en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
Pero ¿cómo lo llevo a aquellas personas que están frustradas en un dolor, digamos, una enfermedad? Ahorita en los terremotos han habido últimamente. Para muchos, perder su familia, eso es lo que aquí uno dice, yo no entiendo cómo Dios... Permite todo esto. Exacto, sí, o sea... ¿Cómo es la voluntad de Dios un terremoto? Automáticamente uno dice, pues, eso no permite ya, el juicio, sí, hace parte de lo que Dios permite en la tierra para ser realizados por nuestras maldades, qué sé yo. ¿Sí? O sea, el versículo es claro ante nosotros porque sabemos que Dios hace es por Él, para Él. Por Él. De Él, por Él, para Él. Exacto, de Él y para Él. Todo lo que está creado existe porque Dios. Ir más allá todavía, porque hay personas que realmente dicen, no, digamos el Big Bang, sí, el Big Bang, las cosas se van a quedar porque sí. Llevamos más de 2000 años sí, sabiendo que Dios es el que sostiene. ¿Cómo entendemos eso? O sea, ¿cómo nosotros les decimos a ellos? Vamos más cerca, otras fes, otras iglesias. Hay muchos que dicen, no, es que sí, pero tengo duda. Todo eso lo puedo decir que puede que se desvíe, no porque Dios no lo tenga, sino porque nosotros no comprendemos aún el propósito de Él. Volvemos a lo mismo. Comenzamos con el primer punto diciendo que a veces nosotros cometemos el error de decir que todo es de nosotros y que todo lo estamos haciendo para nosotros. Y podemos a veces entender que si tenemos prosperidad es para mí. Pero realmente ¿será que es para mí? ¿Será que lo que me pasa a mí es porque... bueno, y ahora es la otra cosa. Vamos a entrar al terremoto. Si yo hago todos los días y trabajo y me esfuerzo y consigo mi casa y todo, ¿sí? Llego y digo, eso lo conseguí yo, con mi esfuerzo, con mi trabajo, ¿sí? Y pasa el terremoto y se cae mi casa. Ahí yo me miro a mí mismo, valga la redundancia, o busco el por qué pasó. Hay algo muy importante para responder. O sea, porque si Dios decretó todas las cosas, disculpen el condicional, es para entender, si Dios decretó todas las cosas, decretó las cosas malas también. Si las decretó, ¿por qué sucede? Esa es la pregunta de ser. Porque si es un Dios bueno, lleno de misericordia, no entendemos el plan, porque nosotros entendemos lo único como bueno, lo que es bienestar. Entonces uno ama a una persona y esa persona lo traiciona a uno. Y uno dice, no entendí. ¿Por qué Dios, si yo soy fiel, vengo a la iglesia, aprendo de ti? ¿Por qué mi esposa o mi esposo me engaña, me deja? ¿O mis hijos caen en las drogas? ¿O se apartan de Dios? ¿Por qué? Hay dos aspectos de Dios fundamentales frente a los decretos de Dios. Recuerden que los decretos de Dios es la voluntad de Dios, que es ley. O sea, lo que se determinó antes de la fundación del mundo, se determinó con un propósito y un plan, y todos nosotros somos criaturas. Lo que pasa es que cada uno de nosotros pensamos que somos pequeños dioses, que es como usted decía, mi vida, pero olvidamos que Dios es soberano y que Dios es providente. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios gobierna todas las cosas para su gloria. O sea, lo que Dios quiere es que tú y yo seamos glorificados en todas las cosas. ¿Sí es así o no es así? Sí. Entonces, si nosotros consideramos que todo lo que Dios ha determinado es bueno, es a pesar de que nosotros lo entendamos o no lo entendamos. Voy a hacerle uno de los eventos más difíciles que pasa a la mujer, es el parto. Uno pregunta al papá, Michael, ¿el día del parto es bueno o no es bueno? Y él va a decir que es bueno, porque él finalmente va a poder conocer a su hija.
¿sí? Finalmente va a poder abrazar a Samara Gabriel, va a poder abrazar, conocer, ver que va a ser la bendición de Dios. Pero el temor más grande de Loraine en estos días es el día del parto. Es un evento terriblemente doloroso. Si las mujeres que acá han pasado, ninguna va a decir, yo recuerdo que fue una cosa fenomenal, quiero que me vuelva a pasar, quiero que saquen fotos, saquen un video y en mis cumpleaños me lo pasen. Es algo que no va a pasar, es algo muy traumático. Yo estaba presente en los partos de mi esposa y es algo que ella le ha acompañado hasta donde los médicos me han permitido, y es algo que uno no sabe cómo ayudar, si acaso orar, pero algo pasa así. Entonces, recuerden, Dios es soberano y Dios es providente. Todo lo que Dios ha decretado es bueno en gran manera, es perfecto. Lo que sucede es que nosotros hemos sobrevalorado esta vida y hemos sobrevalorado las circunstancias de esta vida. Nosotros pensamos que ser rico es mejor que ser pobre. Pensamos que es mejor tener salud que no tener salud. Miren, yo le voy a decir, muchos de los jóvenes que no tienen salud se guardan más, están más apartados del mal, que jóvenes que tienen toda la salud de este mundo, que se corrompen, abusan, se alcoholizan, se drogan, son inmorales. Entonces uno no sabe, entonces ahí el único que sabe es ¿quién? Dios. Hace poco, en agosto, pasó lo del terremoto. Creo que fue el 10 de agosto que pasó el terremoto, a las 7:34. La vida de muchas personas acabaron. ¿Y pasaron a dónde? A la presencia del Señor. Los que están en Cristo están bien seguros que tienen una vida eterna, ricos o pobres. Los que no están en Cristo van para el infierno. Los que hoy disfrutaban de muchos bienestares diciendo esto es mío, saben que la vida material en un momento se desarregla. Uno puede cometer un error, por si tú en tu trabajo, tú puedes cometer un error. En estos días estaban trabajando acá en la construcción y habían dejado un pedazo de pared donde estaba pegado el contador y se cayó 1,5 metros. Eso parecía que el terremoto había pasado, los postes se sacudieron. Gracias a Dios no murió nada, pero muchas personas se quedaron sin luz 2 días. Ahora, soberanía de Dios, Dios gobierna todas las cosas. ¿Y cuál es la otra? La providencia. Providencia. ¿Qué es la providencia? Cuidado. El cuidado de Dios. El proveer de él. Exactamente. Mire, y termino con este pedacito. En la providencia de Dios hay cosas malas que pasan. El terremoto. En el momento se destruyen, mueren. En la providencia de Dios vamos a ver de todo lo positivo. Hay mucha parte de la economía que por la muerte se mueve. Ahora, si uno no quiere saber, salas de velación, ataúdes, cementerios, aseguradoras, dinero, herencias, que uno no pensaba. Ahora viene la parte de la reconstrucción. La generosidad de muchas personas que decidieron sacar de su economía para ayudar hermanos, amigos, familiares, a otros, personas con dones y talentos. Lo que nosotros vemos que es terrible, 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 terrible porque me afectó a mí, posiblemente para muchos es bueno. Ahora, ¿por qué? Porque la historia está en las manos de Dios, porque todas las cosas están decretadas. Usted un día va a morir, yo un día voy a morir. ¿Cómo quieres morir? Dios no te va a preguntar eso. Porque si te dice, ¿quieres morir de un delicioso cáncer, cosa que tienes 6 meses para que arregles tu vida? Tú vas a decir, no señor. Bueno, entonces vas a morir en tu cama. Y no te voy a avisar cuando, no señor, yo quisiera despedirme de mi esposa, de mis hijos, de arreglar mi economía. No tiene sentido. Dios es soberano. Dios tiene que tomar esas decisiones. Pero nosotros tenemos que entender que aún la muerte está dentro del plan de Dios y es bueno. Está decretado el día que nacemos y el día que morimos. Sí
o sí, y no hay quien lo evite. Y será bueno, porque a mí me dio un Dios bueno. Esta tierra, un día, toda la tierra, con todos los seres humanos, va a arder, va a quemarse, porque está dentro del decreto de Dios. Y le preguntaron a Jesús si sabía la fecha. Dijo que no, que los discípulos ni él lo sabían, que solo el Padre lo sabe. Entonces hay un propósito, todas las cosas fueron para un propósito, un fin, y es la gloria de Dios. Ahí, pastor, quiero entrar porque me causa la curiosidad. Estamos hablando que Él es soberano y que Él es providente, pero también es justo. Sí. Dentro de su plan, un ejemplo, una tragedia como esta puede ser justicia para encaminar nuevamente al que estaba indeciso. Es que el tema de la justicia no es nuestra justicia. Uh-huh. El tema de la justicia es la justicia de Dios. En Cristo todos los salvos, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya Dios los ve justos. Ya la justicia está hecha, esa es nuestra confianza. Lo que sucede en esto, hay un orden. Hay gente que tenía que el 10 de agosto a las 7:34 ir a la presencia de Dios. Y es justo, porque fue un decreto de Dios. ¿Que causa tristeza, que causa dolor? Claro, somos seres humanos. Yo no creo que si nuestro anciano fallece, la esposa dice, gloria a Dios, él se fue con el Señor, ya descansó de mí. No creo, ¿sí o no? Es un absurdo, es una ironía dura. Pero la verdad es, Pablo decía, no sé si quedarme es mejor que irme. Porque si me voy estoy con Cristo, pero si me quedo sigo predicando a Cristo. Sí, pues, entonces el tema de la justicia tiene que ver que la justicia de Dios, todas las cosas que suceden son para bien. Hay personas que les diagnostican cáncer y en vez de buscar de Dios, ordenar su vida, dedican su vida a blasfemar, a maldecir, a pedir cosas que no deben de pedir. Y hay personas que están sanos y que mueren de un momento a otro, que uno no lo sabe, porque eso está en los decretos de Dios. Mira el versículo te ayuda, Efesios 1:11 dice, fuimos predestinados, o sea, predestino, o sea, toda la razón de nuestra vida, al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cómo hace todas las cosas? Según el designio de su voluntad. Y termino con esto. Usted desde joven quiso casarse. Y buscaba y miraba, está buena, no está buena, qué sé yo, ¿hasta dónde? Hasta cuando dice la palabra, el que haya esposa, o sea, el que en Cristo haya esposa, haya el bien. Es el bien de Dios para ti. Es lo preciso, es como este anillo para este dedo. No le sirve a ningún otro. Y usted solo puede decir amén. Amén. Si no, no duerme hasta que vive en la casa. Entonces, volviendo al punto del propósito, ¿cómo podemos ver? ¿Qué otro, dentro de la Biblia, cómo podemos entender y comprender esto? Si vamos a Hechos 17:28, que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Estamos hablando de que de Él somos parte y estamos dentro de su propósito. También en Colosenses 1:17, que dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, todo lo tenemos ¿para qué? Para un propósito. Volvemos a dar como un resumen de lo que hemos visto. Estamos hablando sobre la pregunta número 7, que es ¿qué son los decretos? Y la respuesta que nos da el catecismo son: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria y todo lo que sucede. Entonces estábamos hablando que todo esto lo encerramos en un versículo que es Romanos 11:36, que es porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Entonces, si entendemos que de Él son todas las cosas, que nada es de nosotros, que por Él
está sus decretos, su propósito, pues entonces, ¿para qué es? Y la respuesta nos lo daba en el catecismo. ¿Sí la recordamos? Para su gloria. Para su gloria. O sea, todo está hecho es para la gloria de Dios. Nada de lo que está acá es para nosotros, ni para nuestro bienestar, ni para nuestro confort, ni para nuestro mejor vivir. Todo lo que está hecho acá es para Él. El trabajo que nos ha dado es para Él. Las pequeñas cosas que hacemos nosotros son para Él, para su gloria. Y es lo que debemos entender. Si entendemos que todo es de Él, si comprendemos que todo es por Él y todo es para Él, pues nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Nosotros lo único que debemos hacer es descansar. Yo creo que cuando comprendemos y entendemos esto, como que nos podemos liberar totalmente, porque ya no tenemos que pensar en qué me va a pasar mañana, ni qué me va a pasar después. Y lo que va a pasar es bueno. Y todo es bueno. Todo es para bien. Todo es para bien. Entonces, ¿por qué nosotros nos estresamos, nos sufrimos en esta vida? Pues únicamente porque nosotros queremos, porque no hemos comprendido cuál es el propósito de Dios, por qué son sus decretos, por qué Él puso la ley. Si nosotros comprendemos que la ley es buena y que la ley es el propósito de Dios para una eternidad, nosotros lo único que tenemos que hacer es descansar y ser unos buenos mayordomos de todo lo que nos ha dado, de nuestros dones, de nuestros bienes, de nuestra vida. Y ese es el fin último de todo lo que podemos ver. Es algo que uno, si llegara a comprenderlo, pues nos haría hasta la vida más fácil. Nosotros podríamos descansar todas las noches sin ningún peso. Pero debemos entenderlo. ¿Cuál es el versículo que estamos profundizando? Romanos 11:36. ¿Y cómo dice Romanos 11:36? Porque de Él y por Él y Para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Todo lo que ha hecho, todos sus decretos han sido predestinados para su gloria. ¿Qué nos dice Isaías 43:7? ¿Quién lo tiene en las manos? Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Todo para qué? Para la gloria de Él. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo nos está mostrando que las pequeñas cosas siempre deben ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Solo comer, que es algo muy sencillo. Uno dice, pero ¿cómo voy a glorificar a Dios comiendo o bebiendo? Todo debe ser para Él, porque todas las cosas fueron de Él, por Él y para Él. Eso es lo que debemos entender en este momento. Los decretos han sido hechos y predestinados desde un principio. Él tiene el inicio y Él tiene el fin. Él es un Dios eterno, Él es un Dios soberano, Él es un Dios proveedor. Y nosotros nos cargamos con muchas cosas, sufrimos porque queremos sufrir. Cuando realmente si entendemos todo lo que hemos visto el día de hoy, que es un resumen muy amplio del propósito de Dios, pues realmente si lo entendiéramos estaríamos con una paz y una tranquilidad para poder vivir únicamente para la gloria de Dios.
ese como tal es el objetivo de la clase del día de hoy, que podamos entender y comprender eso. Palabras muy sencillas. Un versículo que si nosotros lo aprendemos y lo ponemos en práctica, realmente podríamos comprender todo lo que ha hecho nuestro Dios y podemos descansar en Él. Pastor, ¿va a decir algo? Lo veo que quiere. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, pensamos en las emociones nuestras. Y lo que olvidamos es que la gloria de Dios tiene que ver con que su plan se ejecutó a la perfección. Pensemos en Job capítulo 1 versículo 21. Jehová dio, Jehová quitó, que sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, entender que pase lo que pase, tenga lo que yo tenga, lo que importa es que yo esté en Cristo. Por eso que yo reflexionaba, ¿qué pasa si a mí me quitan mis títulos? Pastor, profesor, o ingeniero, arquitecto, lo que usted quiera. Si me quitan mi cuenta bancaria, si me quitan mi salud, ¿qué queda? El humanista va a decir un despojo humano. Pero ¿qué queda? Dice la Escritura. Aquel que es cristiano queda la imagen de Cristo. Una persona que está agradecida en todo, por todo. Lamentablemente nosotros llamamos bendición solamente a las cosas que llamamos buenas. Y bendición es que a veces Dios también nos quite las cosas para buscar de Él, para estar en Él, para confiar en Él, para saber que Él es el que provea. Que de Él vienen todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí nos vamos a estar sanados en la mente, en las emociones, en el corazón, en todo. O sea, cuando decimos que es para su gloria. Si Dios les quiere dar hijos a ti y a Pati, amén. Y si no, los va a sostener. Muchos padres tienen hijos y que se convierten en hijos malcriados, desagradecidos, convenidos, abusivos. Muchos. Otros tantos serán diferentes. A veces uno no sabe si es dentro del plan humano, si es bueno tener hijos o no es bueno tener hijos. Hay mucho en la sociedad que hoy día, viendo tanto hijo malvado, dice no queremos tener hijos. ¿Para qué? Prefiero yo viajar, gastar. Si uno le pone en mente, ¿cuánto vale el jardín de un niño? El colegio de un niño, la universidad de un niño, la manutención desde que nace hasta que se vaya de la casa, porque ni siquiera se van a los 18 años. Y si están a los 18 años no aportan como debieran hacer. ¿Cuánto vale? Entonces las personas dicen, prefiero yo con esa plata viajar por el mundo, pasear, pero obviamente, como no depende de nuestra voluntad, depende de quién. De Dios. Entonces a Dios le damos la gloria. Si Dios me tiene para ser casado, amén. Si me tiene para ser soltero, amén también. Porque Dios es soberano, gobierna todas las cosas en el decreto. Dios ya decretó y Él está gobernando para que se ejecuten. Y Él las está sosteniendo en todo. Muchas personas perdieron todo en el terremoto, pero están haciendo nuevas empresas, están progresando otras personas en medio de eso ahorita. O sea, mientras que unos están viendo la desgracia y la pérdida, hay otros que están progresando. En las guerras pasa lo mismo. En la muerte de nuestros padres nos pasó lo mismo. Heredamos. Obviamente no nos está diciendo que mi papá se muere. No. Señor, déjalo todo el tiempo que pueda posible, porque no hay una herencia que reemplace el amor de un padre, de una madre. Todo eso está en los planes de Dios y todo es bueno y todo es para su gloria. Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Cuando Él da, tu nombre sea bendito. Cuando Él quita, tu nombre sea bendito. En todo momento y en todo tiempo. Hasta en lo más cotidiano y lo más pequeño que podamos hacer. Entonces debemos mirar
Si vivo hoy buscando principalmente mi propia gloria o mi comodidad, o busco de corazón que mi vida despliegue la gloria de Dios, en lo pequeño y en lo grande, como estábamos hablando ahorita. Si todo lo que nos pasa realmente lo comprendemos y lo entendemos, que sea para la gloria de Dios. Creo que podemos abrir un espacio si hay alguna pregunta, alguna duda. Se acabó el tiempo. Unos textos bíblicos como para confirmar. Job capítulo 2, versículo 10. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 11, el texto que estábamos viendo. Unos textos en los versículos anteriores del 36, del 33. Es decir, no vamos a comprender las cosas que suceden. ¿Por qué? Porque son profundas. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y ahí es donde entra ya lo que estamos viendo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, mis amados hermanos, como dice en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, buenas y malas. Porque todo ha sido decretado por nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has abierto los ojos y comenzamos a entender y a comprender por qué todo está hecho. Porque solo es para tu gloria. Porque tú eres un Dios soberano, un Dios proveedor, y todas las cosas que tenemos son para bien, pero no solo para el de nosotros, sino para el tuyo. Porque así como ha sido escrito desde el inicio, todo esto es para ti, Señor. Todo lo que hacemos diariamente es para ti, y únicamente debemos vivir para ti. Damos gracias, Señor, por este tiempo y por el que viene, para que seas tú guiándonos y abriéndonos la mente para poder comprender más y más de tu palabra, para poder entender y comprender todos los designios que has dado para nosotros, y que seas tú, Señor, un Dios soberano y fuerte, que nos guíe hasta la eternidad. Amén. Amén.